esto está pegado, muy pegado con el Código General del Proceso. Y entonces cuando a mí, por ejemplo, me entregan una demanda, ¿qué es lo que ocurre con el demandado? El demandado lo que coge son los hechos, porque los hechos lo que hacen es delimitar primero, enmarcan el problema jurídico y delimitan el derecho que se pretende y delimitan, lo importante es que delimitan eh, la capacidad, o sea, delimitan tanto el derecho que se pretende como los extremos en los cuales debe pronunciarse esperen que es que mi cosa como que se apaga y se brilla, bueno, y delimita la capa. Lo otro muy importante es que delimita la capacidad probatoria de las partes. Si ustedes se acuerdan de, y si no leamos, cuando nos llegue el momento lo vamos a leer, creo que en el artículo 192, 93, o sea, bueno, yo le 92, en materia de, por ejemplo, cómo se pronuncia el demandado frente a los hechos, y él debe decir, son ciertos, no ciertos, o probados, no, no pues que se pruebe, eso no, no procede. Entonces les vamos a mostrar cómo hay que contestar los hechos, pero por ahora, cuando yo hago los hechos, lo que yo estoy demarcando con los hechos, acuérdense, es el problema jurídico, estoy demarcando la capacidad probatoria de las partes y del juez. O sea, ¿por qué es eso? Porque se deben probar aquellos, o sea, es necesario que el hecho que yo haya puesto en la demanda, yo tengo que probarlo. O sea, esa afirmación que yo hago, yo la tengo que probar. Y el juez solamente me va a reconocer en la sentencia el hecho que está probado y y en el cual se estructura la pretensión. Miren lo importante que es eso. Entonces, solo de tal suerte que el juez solamente puede reconocer el derecho eh, demostrando ese supuesto fáctico. Hay un aforismo en derecho que dice, dame los hechos y yo te daré el derecho. Hay que saber montar los hechos. Los hechos deben ir en orden lógico, cronológico, como que le permita al juez, desde el momento mismo de que lee la demanda, como que establecer cuál es el panorama, qué es lo que va, qué necesidad tiene, de qué aspectos tiene que entrar a probar, cuáles se ven suficientemente probados y le van a marcar la litis, o sea, le van a marcar el problema jurídico. Y por eso se dice que los hechos son la columna vertebral del proceso. Entonces, ¿por qué? Primero, porque los hechos delimitan el derecho que se pretende, ahí está clarito. Segundo, señalan la capacidad probatoria de las partes y el juez. Y tercero, señalan los extremos del derecho que debe otorgar el juez en la sentencia. Acuerden que es el enmarca lo que se tiene que, se enmarca lo que va a pronunciarse el juez en la sentencia. Es necesario, lo otro que hay que tener en cuenta cuando hagan una demanda, es que es necesario relatar y contemplar en la demanda los hechos que tienen relación directa con el litigio. O sea, si son hechos que no tienen relación con el litigio, no son necesarios ni siquiera que lo enmarquen y si va a ocupar hojas y hojas y hojas. Entonces, por ejemplo, eh, si yo voy a pedir la nulidad de un acto administrativo, y esa nulidad la voy a pedir, anule el acto administrativo. Es importante que yo refiera dentro de los hechos cuáles fueron los antecedentes o cuáles son los antecedentes o las circunstancias en las cuales se expidió el acto administrativo. Entonces yo le voy a decir, se expidió en tal circunstancia, lo expidió tal, no lo tal, en eso. O sea, lo que tengo que enmarcar los hechos, o sea, lo importante en el litigio, ¿para qué voy a nombrar, por ejemplo, si una persona es declarada insubsistente, ¿para qué voy a meter que fue elegida?
o que fue ternada por tal persona, eso que tiene que ver, ya ocupó el cargo y luego la declaran insubsistente. Pero eso es lo importante de los hechos. Además, porque el hecho tiene que ser contestado por el demandado y el demandado le va a mirar, le va a mostrar efectivamente cuál es el debate que se da y qué es lo que se le está reclamando con esos hechos. De ahí la importancia de, de, de tenerlo muy claro. Entonces me dice, deben contemplarse los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Y ahí les decía cómo cuando veamos la contestación de la demanda, tengo que remitirme al Código General del Proceso de qué es lo que ordena cómo se contestan los hechos. Más adelante dice, a ver, ¿qué más tiene? Dice, usted tiene que indicar los fundamentos jurídicos de las pretensiones. Dice, debe indicar los fundamentos, dice, cuando se trata de la impugnación de un acto administrativo, bueno, debe indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación. Entonces, mire que ahí en ese artículo, en ese párrafo o parágrafo, hay tres cosas. Indicar los fundamentos de derecho a las pretensiones, ya les digo qué es, pero me dice también indicar las normas violadas y el concepto de violación. Entonces miramos este. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos de las pretensiones? Los fundamentos jurídicos son aquellas normas que le sirven de base a los derechos que se están alegando en la demanda y que se espera que se reconozcan en la sentencia. O sea, si yo tengo un derecho y yo estoy reclamando el derecho, ese derecho tiene un soporte jurídico, o sea, ese derecho tiene una norma que le sirve de sustento. Entonces yo la tengo que decir, yo tengo ese derecho que me fue vulnerado porque me lo concede tal norma. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve, o lo que hace el fundamento jurídico de las pretensiones, es que enmarca el debate jurídico desde el punto de vista, le da un marco jurídico al debate, es eso. O sea, son las normas, tanto sustanciales como procesales, que soportan el debate jurídico. O sea, si a mí, por ejemplo, me dicen, usted tiene un derecho, y ese derecho eh, me lo da, por ejemplo, la ley 909 del 2004. ¿Se acuerdan que es la ley de carrera administrativa? O sea, si a mí me declaran insubsistente, siendo yo un funcionario de carrera, entonces yo digo, a mí me violaron un derecho y me va a decir el juez, ¿dónde está el derecho que usted tiene? Mire, señor, hay una ley que es la 909 que habla de la estabilidad de los funcionarios de carrera. ¿Cuál me violaron? Pues esa es la norma que se violó. Entonces, lo que uno tiene que mirar es, ya sea normas legales, constitucionales, cualquiera, cuál es el marco jurídico que me soporta ese derecho que yo estoy reclamando. Eso es importante que se enmarque. Pero dice, mire, entonces el marco jurídico básicamente son las normas de orden sustantivo o procesal que consagran los derechos de quien alega. Y me dice, además de los fundamentos de derecho de las pretensiones, o sea, ¿por qué digo? A ver, hay una situación que es que en muchos casos es difícil saber dónde está mi derecho. Entonces, simplemente y llanamente invoque los medios de control. Entonces, porque, por ejemplo, me dicen, si usted ve, si usted le reparan, si a usted le causaron un perjuicio, ordene la reparación. Y yo digo, mi fundamento es ese medio de control. O sea, pero es como el marco jurídico que permite saber que yo tengo unos derechos y yo puedo hacer la reclamación o yo puedo demandar. Pero me dice además, indique las normas que le violaron y el concepto de la violación. ¿Qué es eso? Eh, Además de indicar uno pues que hay un marco jurídico, que hay unas normas que me protegen los derechos, entonces yo tengo que decir, por ejemplo, en dónde específicamente está señalado
¿cómo les digo yo? ¿Dónde está señalado esas disposiciones que me desconocieron? Entonces, supongamos que yo voy a demandar nulidad de un contrato. ¿Dónde está la norma o voy a pedir, por ejemplo, nulidad y restablecimiento del derecho? O más bien, vayámonos al contrato. Yo voy a pedir, por ejemplo, la liquidación del contrato. ¿Qué es lo que me soporta a mí pedir la liquidación? El contrato mismo. Entonces yo tengo que en la demanda indicar claramente dónde está la afectación. Puede estar en un pliego, puede estar en un contrato, puede estar en un estatuto, puede estar en un acto administrativo. Y le digo, mire, señor juez, esta es, esta es la norma. Espérenme, paso acá. Esta es la norma, el estatuto, el reglamento, donde se desconoce. Yo tengo el derecho y se me desconoció. Pero me dice, fundamento jurídico de las pretensiones, o sea, lo que fundamenta mi pretensión. ¿Qué norma violadas? ¿Qué fue lo que se desconoció? Y dice, el concepto de violación. Cuando habla la ley del concepto de violación, hace relación a las causales de nulidad del acto administrativo. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos el medio de control de nulidad, yo les decía que siempre que se va a pedir una nulidad de un acto administrativo, sea de acto administrativo general particular, y siempre que yo use cualquier medio de control que pida la nulidad, yo le tengo que mostrar al juez por qué considero que es nulo. Entonces la ley dice, mire, puede ser nulo porque faltó competencia, porque fue expedido en forma irregular, porque se conoció el derecho a audiencia. Acuérdese que el 137 trae las causales de nulidad. Entonces cuando me dicen, explique el concepto de la violación, hace referencia a cuál es la causal que yo invoco para pedir la nulidad. O sea, si yo pido nulidad de un acto administrativo, tengo que decir cuál es la causal que lleva a la nulidad. Si yo tengo que pedir nulidad de un contrato, lo mismo. Por ejemplo, fue expedido por expedido por funcionario no competente. Entonces es necesario señalar con claridad en este aspecto, cuál es la norma violada, cuando se presume violada, cuándo, cuáles son los conceptos de la violación, con qué fin, con que el juzgador o el juez compare el acto administrativo acusado con esa norma superior que dice uno que la violó para efectos de determinar si procede o no la pretensión que uno tiene y ordenar la reparación si es el caso. Entonces dice, bueno, listo. Entonces en el 162 los fundamentos de derecho, tal. Quinto, ¿qué más dice? La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. Dice, en todo caso, este deberá aportar todas las pruebas documentales que se encuentren en su poder. Este tiene dos cosas. Mira, en materia probatoria, por ejemplo, este código trae una reglamentación que vamos a ver, tiene un título, un capítulo de todo lo que son pruebas. No sé qué trajo el nuevo, lo vamos a estudiar. Pero acá, antes de este código, todo lo que era debate probatorio y todo lo que era tipo de pruebas y todo lo que era de pruebas se remitía al Código de Procedimiento Civil. Aquí ya trae algunas situaciones de prueba. Sin embargo, dice que en aquello que no esté contemplado en el código del proceso, se remite al Código General del Proceso. En muchas cosas de prueba se remiten al Código General del Proceso. ¿Qué es eso? Mire, en la demanda dice, tiene dos cosas. Es que primero hay una carga procesal. O sea, el código dice cuando dice el demandante debe aportar los documentos que encuentren en su poder, eso es una carga procesal que tiene. Es decir, que si él tiene los medios probatorios necesarios, todo lo que son documentos, tiene que aportarlos obligatoriamente con la demanda, porque
el no cumplimiento de esa obligación, de esa carga procesal, pues lleva consecuencias en su contra. Cuando se hace la demanda, cuando se elabora una demanda, debe indicarse, o sea, una de las cosas que hay que saber manejar con la demanda con la demanda es mirar la cantidad y la calidad de pruebas que se van a solicitar o se van a aportar en el proceso. O sea, acuerden que las pruebas facilitan que el juez mire la veracidad de las afirmaciones que yo estoy haciendo y yo tengo que probar esas afirmaciones que hice en la demanda. Lo que pasa es que las pruebas tienen que ser adecuadas a la pretensión. Que le decía, pues si yo estoy pidiendo una pretensión de reparación, a ver, ¿qué es lo que yo debo aportar para demostrarle al juez que efectivamente hubo un daño a un bien jurídicamente tutelado? En materia probatoria, cambió el sistema probatorio porque además, primero, la parte que tiene la prueba tiene que aportarla. Eso es claro. Segundo, el demandante y el demandado pueden, en la demanda, en la contestación de la demanda, pueden aportar pruebas anticipadas, que eso no ocurría. Por ejemplo, pueden haber declaración de parte, pueden haber peritazgos y luego se validan en la audiencia. Tercero, en estos procesos hay una audiencia especial que es la audiencia de pruebas. O sea, dentro de las, creo que sigue igual, pero de todas maneras en materia probatoria se le dio agilidad porque fue una etapa o es una etapa especial y esa etapa tiene una característica que es una etapa ahora dentro del proceso. Entonces facilitó como mucho más todo lo que es el debate probatorio. Las pruebas pueden ser o solicitadas por las partes o y ordenadas por el juez o solicitadas por el juez para que se le solicitan al juez para que él las decrete. Y les decía que las pruebas se rigen por el Código General del Proceso. Mire, por favor chicos, ábrame en el Código General del Proceso y leamos un poquito. Mire, en el capítulo 9, que es a partir del artículo 11, está todo el régimen probatorio. No es tan extenso, pero mire lo que dice. Dice, en los casos en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso, en lo que no esté expresamente regulado en este código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, que es el Código General del Proceso. Y entre esas situaciones que no regula aquí y que nos toca remitirnos al Código General del Proceso, es la carga de la prueba. O sea, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Tienen abierto el Código General, chicos? Tienen abierto, por favor, el CEPACA, el Código General del Proceso y el Decreto Legislativo 806. Y yo les voy preguntando. ¿Listo? Me dicen. Entonces, por favor, ya me durmieron hoy. Daniel Núñez tiene abierto el código. Daniel está dormido. Angie, Tatiana. Chicos, lo saco de la declaración. Angie, búsqueme, le damos por lo menos una partecita del Código General del Proceso, el 167, por favor. Carga de la prueba. Artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de la prueba, porque por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio o por haber estado en indefensión o en incapacidad en la cual se encuentra la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aprobar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Listo, gracias. Ese artículo que ustedes ya estudiaron o que están estudiando, no sé, en el Código General para el proceso ordinario, proceso verbal, el proceso de la jurisdicción ordinaria se aplica aquí en cuanto a la carga de la prueba. Mire, la otra en el 211 y luego lo vamos a ver posteriormente con mayor detalle. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Mire, en materia de probatoria, la única, o sea, el demandante y el demandado tienen unas únicas oportunidades para pedir o aportar o pedir pruebas. El caso del demandante, la única posibilidad que la tiene es en la demanda y si luego, como luego tiene un momento para entrar a corregir la demanda, ahí, o sea, ahí lo tiene en esos dos momentos específicamente. Y el demandado, en el único momento que tiene para pedir pruebas es en el traslado de la demanda, o sea, en el momento en que contestan la demanda. Entonces dice el 173, bueno, habla de la reforma. Entonces el demandante en la demanda o en la reforma en la demanda y el demandado, el único en la contestación de la demanda. Por eso dice, mire, si bien la contestación de la demanda es libre, o sea, no es que sea obligatorio contestar la demanda, sí es importante porque, entre otras cosas, primero, sirve de defensa para el demandado y segundo, le permite aportar pruebas. Eso frente a las partes. El juez puede, de oficio en cualquier momento, ordenar una prueba, inclusive antes de que dicte sentencia. O sea, con el fin de clarificar los hechos y los derechos que están en vulneración, él tiene un margen mucho más amplio. Entonces, esto no se le quitó la posibilidad al juez, que es lo que en muchos casos se decía, mire lo que cambió frente al Código General del Proceso, que le quita la posibilidad al juez de presentar prueba. No le quitó la posibilidad, lo que le abrió esa posibilidad mucho mayor. Respecto a las pruebas, ¿qué es lo que les digo yo ahí? Mire, pues oportunidad ya lo tienen. Las pruebas tienen que ser regular y oportunamente llegar al proceso en los momentos esos. Pero además, no cualquier medio de prueba. Las pruebas que son necesarias o que deben darse dentro del debate tienen que ser eficaces, pertinentes y conducentes. ¿Qué es cada una cosa de ellas? Y eso ustedes lo vieron en materia de... Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos la parte de pruebas en el proceso. Pero ¿qué es eso que les estoy mostrando? Que cuando una prueba es eficaz, que se acuerden en que es aquello que permite que el juez se haga un análisis y una idea de cuál es la pretensión que yo tengo y yo la soporto. Entonces me dice, mire, ¿cuál es dice, la prueba tiene que ser pertinente, eficaz y conducente.
Entonces me dice, bueno, ¿y cuál es la prueba eficaz? La prueba eficaz, que nunca se les olvide, es aquella prueba que es capaz, ella solita y suficiente, es capaz y suficiente de demostrar el hecho que yo estoy, que se presentó en la demanda y que yo le estoy poniendo en conocimiento al juez. Entonces, es una prueba que es idónea, que es capaz de demostrar el hecho, que es suficiente para demostrar el hecho. Entonces, supongamos, dígame una prueba eficaz. Si yo quiero demostrar la propiedad de un inmueble, ¿yo con qué lo demostraría? La prueba de demostrar la propiedad de un inmueble, ¿cuál es? Chicos, ustedes lo saben ya. O sea, ¿cómo pruebo yo la propiedad de un inmueble? ¿Con una declaración o con qué? ¿Con la escritura pública? Señora, no, pues más que con sí, con la escritura o con el registro, con el instrumento, ese certificado de instrumentos públicos. ¿Cuál es una prueba eficaz, por ejemplo, para demostrar el parentesco? Pues el registro civil. Entonces, esa es una prueba que es eficaz, que es suficiente por ella misma para demostrar el hecho. Pero me dice, además de eso, tiene que ser pertinente. ¿Cuándo una prueba pertinente es pertinente? Es la prueba que tiene una relación, o sea, es la que tiene relación directa con el hecho que se pretende mostrar al juez. Entonces, lo que se busca es que esa prueba sea capaz de acreditar los hechos que yo le estoy pidiendo a un juez. Un ejemplo, una prueba pertinente y que tenga relación. El caso, por ejemplo, que despiden a un funcionario. ¿Para qué? Bueno, una persona que está embarazada y la despiden en estado de embarazo. Yo no tengo que probar que esa persona tuvo buena conducta, porque es que la razón de ser de la demanda fue la declaratoria de insubsistencia por el embarazo, no fue porque fue mala funcionaria. Entonces, en una prueba que yo no tengo, ¿para qué la voy a pedir? ¿Y para qué la voy a aportar, por ejemplo, calificación de buena conducta? Ese no fue el motivo de la declaratoria de insubsistencia, ni es lo que yo estoy diciéndole, no, juez, manténgala ya por buena, no. Yo lo que le estoy diciendo, la votaron porque estaba en estado de embarazo. Entonces es diferente. Y la otra es lo que dice la prueba es conducente. Es decir, es aquella, la conducencia de la prueba es la virtud que tiene que tener la prueba de entrar a convencer o llevar convencimiento pleno al juez de lo que pretende probarse. Entonces, es la calidad es la persuasión que pueda tener el medio probatorio. Entonces, eso es lo que, lo que uno tiene que tener en cuenta. Todo eso que ustedes estudiaron de pruebas, todo lo que miraron de cómo eran las características de la prueba, se va aquí o se aplica aquí para el código en el CEPACA. Respecto de las pruebas, hay que tener en cuenta varios asuntos que sí tiene. Me dice, mire, por ejemplo, yo estoy debatiendo en la demanda. O sea, yo voy a pedir, por ejemplo, la nulidad de un acto administrativo. Y entonces, ¿yo qué pego en la demanda? Yo le digo, mire, señor juez, aquí hay un acto administrativo, y este acto administrativo es violatorio de tal ley o de tal norma. Con eso es suficiente que yo le diga al juez eso. O sea, yo no necesito, cuando se trata de asuntos de puro derecho, entrar a aportar y a pedir más pruebas. O sea, ¿para qué hago, por ejemplo, una declaración de parte? ¿O para qué hago ¿cómo les digo? Unos o, revisiones de juicio o unas declaraciones. O sea, basta con que yo le diga al juez, señor juez, aquí hay un acto administrativo, se lo aporto, está la norma y está violatorio. ¿Qué hace el juez? Simplemente, llanamente, lo que hace es la comparación, o sea, la sustentación del acto administrativo con la norma y si ve que vulnera, con eso es suficiente. Cuando veamos el proceso, dice,
cuando son asuntos de pleno derecho, inclusive el debate probatorio pasa. O sea, no hay etapa probatoria en esos casos. Segunda regla, cuando, por ejemplo, yo le diga al juez, mire, voy a demandar este acto administrativo porque vulnera esta ley, yo no tengo por qué aportar la ley, simplemente la nombro en la demanda, porque acuérdense que la ley, los decretos y la constitución, yo no requiero demanda, yo simplemente la nombro y el juez es el que va a mirar y no necesito pedir copia. O sea, si yo le digo, el acto administrativo violó la ley 909, nombre la ley, él tiene la manera de consultarla. Contrario, por ejemplo, si yo le digo, este acto administrativo violó el acuerdo municipal tal, o lo anexo yo, que es lo más conveniente, o le digo al juez dónde encontrarlo, en qué página web. Pero en esos casos de actos administrativos de normas locales, sí deben, además de citarse, deben mandarse copia o anexarse copia o simplemente indicarse dónde dónde se consigue. En el caso de las demandas administrativas, por ejemplo, es fundamental eh, varias pruebas. Una es fundamental para el proceso, los antecedentes del acto administrativo y el procedimiento administrativo que se siguió para expedir el acto administrativo. Acuérdense que una cosa es la decisión de la administración, pero para que se tomara una decisión, la administración debió seguir el procedimiento que trae el Código Contencioso, que fue ese que vimos el semestre pasado. Ahora, dice, y está el procedimiento sancionatorio y el procedimiento normal. Entonces, uno tiene que demostrarle cómo se hizo ese procedimiento. Si, por ejemplo, no interpuso los recursos, no dejó recursos, no me notificó. Eso tengo que demostrarlo y tengo que anexar pruebas suficientes de cómo se hizo ese procedimiento. Y los antecedentes, eso es lo que son los antecedentes del objeto de la controversia. Y luego vamos a ver cómo yo, por ejemplo, si voy a demandar algo que tenga que ver con la vulneración de ese procedimiento en la expedición de un acto administrativo, yo lo digo y si, por ejemplo, es muy difícil que yo lo aporte, es obligatorio que en la contestación de la demanda la entidad aporte cómo hizo el procedimiento. Luego lo vamos a ver. Por ahora, lo que hay que tener en cuenta es que esas son pruebas necesarias para que el juez analice ¿qué? Analice todo lo que tiene que ver en el antecedente del acto para ver si vulneró o no el derecho que se está argumentando como vulnerado. En materia probatoria también lo vamos a ver, en materia de lo contencioso administrativo, se pueden hacer valer todos los medios probatorios que trae el Código General del Proceso. Y eso lo trae aquí, mire, en el artículo, ¿dónde lo dice acá? Eso lo vamos a ver después. Dice, dice decreto de prueba, cuando veamos el proceso hay una audiencia que es la inicial. Dice, solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no estén prohibidas su demostración por confesión o las de oficio que el juez o magistrado pretende considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad. O sea, ahí lo que hace el código es, en el proceso, enmarcar el debate probatorio, enmarcar el litigio para ver dónde va la carga de la prueba. Y está en el 181, que es lo de la audiencia de pruebas, que ese también lo vamos a ver. Y está en el 165 del Código General del Proceso, todas las pruebas. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedir peritazgos, declaraciones de parte, puedo pedir inspecciones judiciales, puedo aportar documentos, puedo testimonios de terceros. Entonces, todo eso que tiene que ver con los medios de prueba, se aplica el Código General del Proceso.
pero eso lo vamos a ver qué características tiene. Lo otro, estimación razonada de la cuantía. ¿Qué es eso? Miren, ¿para qué es eso? ¿Para qué yo debo estimar la cuantía? Es lo que dice ahí. Para determinar, para que el juez, en el momento en que admita la demanda, determine de acuerdo a la cuantía que se está, de acuerdo a la cuantía que se pone en la demanda, si es un proceso de única o dos instancias y, y eso lo determina la cuantía. ¿Qué es la cuantía? Bueno, son los valores. A ver, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, si bien la cuantía, a ver, la cuantía sirve. ¿Qué es la cuantía? Son las pretensiones económicas que yo tengo. Entonces pueden ser daños materiales, daños morales, todo eso. Esas son las pretensiones que tienen relación con el razonamiento de la cuantía. En la cuantía, esperen, ya no es una cosa aquí. Leamos, busquen en el 157, porfa, y miramos la cuantía ahí. 157 del CEFACA, porfa, y lo leemos. ¿Listo? 157. Me lo lee, por favor, Pierre. ¿Está por ahí? Competencia por razón de la cuantía. Sí, por favor. 157. Para efectos de competencia, cuando sea el caso, la cuantía se determina por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. En acciones de nulidad y restablecimiento de derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, sobre pretexto de renunciar al restablecimiento. La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de 3 años. Listo, gracias. ¿Qué hace ahí el 157? El 157 lo que hace es fija algunas directrices que son necesarias para determinar la competencia en razón de la cuantía en algunos procesos. Lo que hay que aclarar es que cuando yo señalo la cuantía dentro de la demanda, es simplemente la explicación de los valores que se pretenden obtener o los valores que se obtienen con la pretensión de lo que, o sea, que yo aspiro que el juez me vaya a reconocer en la sentencia. O sea, yo en la pretensión digo, reclamo los perjuicios. Bueno, ¿cuáles perjuicios? Entonces yo los cuantifico. Lo que hace es, a ver, este es un aspecto importante que hay que tener en cuenta, pero si bien la cuantía y todo eso que está diciendo y ahorita lo explicamos, sirve para indicar la competencia, o sea, sirve para saber en razón de la cuantía cuál es el juez competente y si un proceso es de única o dos instancias, no esa cuantía una vez establecida debe permanecer, o sea, yo no la puedo cambiar porque eso va a determinar la competencia. Sin embargo, la cuantía inicial no limita la condena. O sea, la condena puede ser mayor porque, por ejemplo, en la condena se suman intereses, se suman más perjuicios o se suma o puede ser menor. O sea, la cuantía no amarra al juez
para la condena. Son dos asuntos totalmente diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo lo hago mal? Pues ya vamos a ver qué ocurre. En el 157 que acaba de leer Pierre, fija una regla. Entonces les digo cuáles son esas reglas. Mira, primero, si la cuantía del proceso se determina por una multa eh, si lo que yo voy a reclamar, a ver, espérenme un tantico, aquí está, dice, para efectos de competencia, cuando sea el caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o los perjuicios causados. Es decir, si a mí me imponen una multa, la pretensión económica es el valor de la multa o de los perjuicios causados según la demanda. Lo que hay que tener en cuenta es que yo puedo pedir en la demanda perjuicios materiales y perjuicios morales, pero para efectos de la cuantía yo no puedo sumar los perjuicios morales, a no ser que sean los únicos. O sea, yo en el caso, esa es una, ¿por qué? Mire, ¿por qué era eso? Porque acuerden que los perjuicios morales antes no tenían un tope, hoy por lo menos tienen un tope de acuerdo a las reglas que da el que dio el Consejo de Estado. Pero antes yo podía decir, mire, los perjuicios morales son 100 salarios mínimos legales mensuales y materiales y los morales 1000. Y eso hacía que si yo sumaba perjuicios materiales con morales, pues yo hacía que casi todos los procesos espérenme que aquí eh, eh, la, entonces me dice, listo. Entonces, mire, ¿qué ocurría? Que si yo sumaba los perjuicios materiales y los morales, la cuantía iba a ser grandísima. Y por esos perjuicios morales que no tenían tope, se iba, por ejemplo, a segunda instancia, siendo muy bajita la condena en perjuicios morales. O sea, se iba casi todo a segunda instancia, casi todo se iba a doble instancia y al Consejo de Estado, a los tribunales. Entonces, ¿qué dijo el código? Dijo, mire, usted puede pedir perjuicios materiales, perjuicios morales, todo lo que quiera, pero para efectos de la cuantía solamente tenga en cuenta los perjuicios materiales. Y ahí hay otra regla. Los perjuicios materiales, los morales, no se cuentan a no ser que sea la única pretensión que yo tenga. Si yo en la demanda no voy a pedir sino morales, esa. Por eso dice, según estimada por el acto, sin que ella pueda considerarse estimación los perjuicios morales, salvo que sean los únicos que se reclamen. Eso está hasta ahí. O sea, yo para efectos de la cuantía sumo únicamente los materiales. Los morales cuando sean como los únicos. Otra regla que dice, en asuntos tributarios, el valor de la pretensión o la cuantía la establece es el valor de lo que se reclaman impuestos en contribuciones, en sanciones. Dice, en asuntos tributarios la cuantía la establece el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Otra regla, si en un proceso se acumulan varias pretensiones. Recuerde que los perjuicios materiales pueden ser lucro cesante, daño emergente, los diferentes perjuicios morales. Entonces dice, no tenga en cuenta, si yo voy a pedir materiales y morales, solamente tenga en cuenta los materiales. Y de los materiales, para efectos de la cuantía, tome la de mayor valor. O sea, no es que sume todos los perjuicios materiales, sino tome para efectos de la cuantía la pretensión mayor. Entonces yo digo, voy a pedir de perjuicios materiales tal suma en daño emergente tanto. Entonces yo pido la de mayor valor. Esa de mayor valor es la que fija la cuantía. O sea, no son sumatorias de todas esas que se dan, sino es la de mayor valor. ¿Qué otra regla tiene? Dice, en el caso de que yo vaya a demandar la nulidad
y restablecimiento del derecho, es obligatorio que yo fije, así yo después prescinda de la reparación, pero es obligatorio que desde el principio se fije la cuantía, porque acuérdense que en nulidad le voy a decir anule y restablezca el derecho, pero puede ser que, por ejemplo, yo diga después, yo no quiero restablecimiento del derecho, solamente, señor, no importa, diga lo que quiera, pero la, la cuantía se mantiene. La otra regla dice, mire, para efectos de la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al momento de la demanda. O sea, ahí yo no le sumo ni intereses, ni frutos, ni multas, ni perjuicios, ni nada que es accesorio a la pretensión principal económica. Luego ya el juez me las va a reconocer de acuerdo a lo que yo pido. Pero ahí, o sea, si yo le digo liquide intereses, liquide, eso me lo va a reconocer, pero desde un principio yo no lo voy a tener en cuenta para estimación de la cuantía. Pero ahí, chicos, sí hay que tener en cuenta una cosa que son las reclamaciones laborales. Dice, cuando se reclama el pago de prestaciones periódicas de término indefinido como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se presenta hasta desde la presentación de la demanda sin pasar de 3 años. ¿Por qué 3 años y por qué se hace? ¿Por qué yo tengo que entrar a mirar la cuantía y teniendo en cuenta los 3 años? O sea, el derecho, por ejemplo, que era lo que yo les explicaba. El derecho a la pensión yo lo tengo, pero yo no puedo reclamar, por ejemplo, las prestaciones que tienen una vigencia anterior a 3 años, porque lo que toma el código, y les dije por allá cuando ya veíamos lo que era las pretensiones, es que aquí asumen que hay una caducidad porque toman la caducidad de la acción laboral. Entonces dice, usted reclame, pero lo que tenga de aquí a 3 años atrás, no anterior. Y ahí, porque acuerden que los derechos laborales prescriben. El razonamiento de la cuantía, entonces sirven para indicar la competencia y sirven para determinar si el proceso es de doble o única instancia. Es eso. Pero acuerden que no limita la, la cuantía. O sea, no limita, o sea, el hecho ese que lo que yo pido no limita qué es lo que me va a decidir el juez. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo debo, en la demanda yo la presento y yo no estimo la cuantía? Entonces el juez me la va a inadmitir, porque así lo dice el código en el 170. Dice, mire, dice, se inadmite la demanda que carezca de requisitos señalados por la ley, en el que dice, bueno, el demandante tiene 10 días para que corrija. Si no corrige, pues se le rechaza. Y una de las situaciones que puede dar lugar a la inadmisión y que se sanee es la falta de estimación de la cuantía. Y lo otro que hay que tener en cuenta dentro de la demanda son las direcciones de las notificaciones. Eso cambió, mire, en la demanda, si ustedes ven, dice, dice, lugar y dirección de las partes apoderadas de quien demanda recibirán notificaciones personales. Para tal efecto podrán indicar también dirección electrónica. En la demanda debe indicarse en forma completa la dirección de las partes para efectos de las notificaciones, porque acuerde, o lo que vamos a ver, es que hay diferentes tipos de notificaciones. Entre esas, la que llamamos notificación personal. El auto admisorio de la demanda es un auto que tiene que notificarse personalmente. Entonces dice, listo, ¿y cómo se hace la notificación? El código trae la forma de hacer la notificación, pero resulta que sale que hay un cambio que fue en el decreto legislativo 806 del 2020 y por favor lo abren. Y me buscan cuáles son las medidas que tomó el código para efecto de las notificaciones.
Busquen en el 806 que le acabé de dar. ¿Cómo se debe notificar la demanda? ¿Abrieron? Chicos, ¿ya? Busquen abajo, abajo, abajo. Un minuto, profe, ya casi. O sea, pasen la carreta de los... Con mensaje de datos. ¿Qué? ¿Lo relacionado con el correo electrónico, profe? Busquen el artículo sexto. Mire, ¿qué hace el 806? Cambia todo, usa o amplía lo que es el uso de las tecnologías de información y toca algo que tiene que ver con cómo, o sea, toca muchos aspectos entre esos, cómo se hace la notificación de la demanda. Léanse en el artículo sexto, por favor. Sexto. ¿Entraron? Sí, profe, dice, la demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y numerados en la demanda. Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto cuando haya lugar a este. De las demandas y sus Eso lo anexos. vamos. Siga, sí, faltan, bueno, siga. De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas ni electrónicas para el archivo del juzgado ni para el traslado. En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo, deberá proceder el demandante cuando, al inadmitirse la demanda, presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio de la demanda. Mire, eso lo vamos a ver con mayor detalle en el proceso y yo no sé si ustedes lo estén ya viendo en el Código General del Proceso. No sé si ya lo vieron, pero de todas maneras ahí les mandé el cuadrito que compara lo que trae el decreto 806 y lo que cambió en o sea, realmente lo que cambió, no cambió. Lo que hizo fue como complementar el Código General de Proceso, porque la forma de notificación no cambió. Es decir, o sea, lo que hizo fue aclarar un poco la fuerza que tienen hoy los sistemas de información para efectos de la notificación. Entonces, hoy en día, o sea, y les voy a mostrar, y ahí no ahondo ahorita, les voy a mostrar después cómo era que se notificaba, por ejemplo, la demanda y qué varía. O sea, varía mucho en cuanto a cómo debo presentar la demanda, a dónde la debo enviar, cómo se hace la notificación. Inclusive la notificación la tengo que informar. O sea, cuando yo hago una demanda, antes de enviarla a un juzgado, tengo que enviarla, y eso es para todos los procesos, tengo que enviarla al demandado, excepto cuando hay una medida cautelar. O sea, pero le voy a decir, mire, señor, ahí está mi demanda. Y luego, con prueba de esa remisión, yo se lo mando al juez. Pero bueno, eso es diferente. Entonces, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que yo debo tener claro en la demanda? Que en la demanda, en el escrito de demanda, tengo que entrar a indicar las direcciones electrónicas
en las cuales se va a hacer la notificación. Por regla general, o por orden de este CEPACA, las entidades del Estado tienen una única dirección que es oficial para recibir notificaciones. Y donde uno la encuentra en las páginas web, entonces uno la señala y dice, la alcaldía tiene tal página y todo lo va a recibir, pero eso después lo vemos. Por ahora, solamente veamos lo de que hay que poner la dirección. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta antes de entrar a la demanda, los anexos? Que hay dos cosas que trae el código aquí muy importantes y es lo que llamamos individualización de las pretensiones y acumulación de pretensiones. En el artículo 163, que ese ya lo leímos, dice, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos, se entenderán demandados los actos que los resolvieron. Entonces, ahí que hay que tener en cuenta que hay que individualizarse y enlistarse muy claro cuáles son los actos administrativos en los cuales pretenda uno la nulidad. ¿Para qué? Para que el juez tenga muy claro sobre qué es lo que va a conocer en ese proceso. Y aquí lo que trae dice, mire, que era lo que yo les explicaba. Este es un acto, cuando yo demando un acto administrativo que surtió efecto, o sea, que en el cual se dieron los recursos, este es un acto complejo. ¿Por qué complejo? Porque está el acto administrativo inicial que expidió el acto administrativo, el inicial del acto administrativo y luego el de los recursos. Así yo no lo diga, lo lógico es que yo diga, demando la nulidad del decreto tal y lo pongo. Y del acto administrativo que resolvió los recursos en los cuales lo confirmó. Pero así no lo diga, se entiende entrar a... se entiende que se entienden demandados ambos. Eso por un lado, o sea que hay que aclarar que era lo que yo les decía, individualizar pretensiones. Y la otra posibilidad que creo que yo también acá ya les dije, que es en la posibilidad que se tiene, si cuando veíamos los medios de control, y es que el hecho de cambiar, por ejemplo, de acción a pretensión, una de las razones era que yo en una demanda puedo usar pretensiones que pertenezcan a diferentes medios de control. Entonces yo puedo, por ejemplo, puedo pedir la nulidad de un acto administrativo a través del de nulidad restablecida. Puedo pedir la nulidad de un acto administrativo. Puedo pedir que se restablezca el derecho, pero si ese acto administrativo que estoy pidiendo la nulidad es de la actividad contractual, entonces le puedo pedir además la nulidad de un contrato. O sea, yo puedo pedir diferentes pretensiones que pertenecen a diferentes medios de control, que eso no se podía hacer. O sea, yo puedo pedir nulidad, las pretensiones de nulidad de varias. Entonces dice la ley, dice, listo, ¿cuáles de esas pretensiones yo puedo unir? Entonces yo puedo unir nulidad y restablecimiento del derecho, controversias contractuales y reparación directa y nulidad, esas cuatro. O sea, yo en una misma demanda puedo pedir nulidad del acto, nulidad del contrato, reparación directa, indemnización, siempre y cuando pertenezcan a esas cuatro, a cualquiera de esas cuatro pretensiones, pero el artículo 165 y cerramos, trae los requisitos que se dan. Y entonces, leamos por favor el 165 rapidito y acabamos. 165. Profe, qué pena, ¿puede volver a repetir esas cuatro que se pueden unir en una sola demanda, por favor? Nulidad y restablecimiento del derecho. Ahí está, por eso leamos el 165. Nulidad y restablecimiento del derecho relativa a contrato y reparación directa. Leamos porfa el 165 rápido. Chicos. Leámoslo, si no de aquí no salimos. Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa,
siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos. Primero, que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirmen que el daño ha sido causado por la acción o omisión del agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la jurisdicción contencioso administrativa será competente para su conocimiento y resolución. Segundo, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. Tercero, que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas. Y cuarto, que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento. Mire, ¿qué es lo que tengo que aclararles ahí? La primera, que sea el juez competente, pero ahí, en el numeral primero, trae una figura que se llama fuero de atracción. Ese fuero de atracción lo vamos a ver después. Y es el caso en el que yo vaya a hacer reclamación por un daño que sea ocasionado por una entidad del Estado y por un particular. Por ejemplo, un accidente donde intervino el Estado y intervino, por ejemplo, una empresa, Copetran. Entonces yo no podría entrar a hacer dos demandas, sino que yo demando ante la jurisdicción de lo contencioso y lo que hace la jurisdicción es acogerse el fuero del particular. O sea, él conoce tanto de la acción del medio de control, o sea, él conoce tanto de la actuación del agente del Estado como del particular en virtud del fuero de atracción. Y los otros requisitos están ahí. Y hay una situación muy particular en este caso de la acumulación de pretensiones, que es un criterio que ha sostenido el Consejo de Estado respecto a las demandas de carácter laboral. O sea, lo que está diciendo es, aquí no me dice en qué procesos hay o no, y yo parto de que yo puedo hacer acumulación de pretensiones en cualquier tipo de procesos. Pues resulta que el Consejo de Estado tiene un criterio respecto a la acumulación de pretensiones en materia laboral. Y el por qué tiene él dice, mire, se pueden acumular pretensiones en todos los procesos, mas no en materia laboral, cuando, o sea, las varias pretensiones no se pueden acumular. ¿Por qué? Porque los derechos son diferentes. Por ejemplo, las pretensiones de uno son diferentes de otro. O, por ejemplo, los salarios, cuando yo voy a reclamar, por ejemplo, el pago como les digo, un recargo laboral. El recargo laboral de Pedro es diferente porque él tenía un salario diferente, el de la fecha de ingreso, por ejemplo. O sea, porque las situaciones laborales son diferentes. Entonces dice, es muy difícil en materia laboral hacer acumulación de pretensiones. O sea, es difícil porque las pretensiones son diferentes de cada uno. Pero de resto se pueden acumular las pretensiones y eso después lo vamos a ver. Y quedamos en lo que es la demanda y sus anexos, y está aquí. Y les comentaba, chicos, guarden el 806, que se lo vamos a ver después, y les comentaba que les voy a hacer llegar hoy, más tardecito, la ley nueva, que vamos a trabajarla así, vamos a trabajarla acá, que es la ley, ya les doy el número, 2080 de ayer, del 25 de enero, que modifica el Código General, el Código de Procedimiento, el Código del CEPACA. Entonces lo vamos a estudiar. Ha sido un placer grandísimo. Nos vemos el jueves. Chao. Chao, chicos, que tengo otra clase. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.